Muy buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 2, el cual está constituido por los siguientes integrantes: María Eugenia García Mata, Yeseli Guadalupe Garza Flores, Marta Laura González Hernández, Sandra Gabriela González Hernández, Mayela Estefanía González Muñiz, Juan Alberto Gutiérrez Rodríguez y Rogelio Guzmán Guerra. A nosotros nos corresponde realizar las preguntas con base en la exposición del equipo número 1, del cual el tema es: el siglo XIX fue el periodo en el que los sistemas nacionales de escolarización se organizó. Pregunta número 1. ¿Por qué en el siglo XIX fue un periodo crucial en la historia de la educación de México? Bueno, esto fue debido a que se empezó con la aparición de los sistemas nacionales de escolarización. Durante este tiempo se llevaron a cabo importantes reformas educativas que sentaron las bases para el desarrollo de la educación del país. Pregunta número 2. ¿En qué año se fundamenta la creación y el desarrollo del Sistema de Educación Nacional? Esto fue en el año de 1833, lo cual también se le conoció como Reforma Liberal de 1833. Pregunta número 3. ¿En qué se basa el lema de Gómez Faría? La instrucción del niño es la base de la ciudadanía y de la moral social. Esto es que dentro de él se establece el control del Estado sobre la educación, la libertad de enseñanza, la separación del clero de la enseñanza, la instrucción elemental para hombres, mujeres, niños y adultos, y se promulga la fundación de escuelas normales. Buen día, mi nombre es Juan Alberto Gutiérrez Rodríguez. Voy a presentar las preguntas que me corresponden. ¿Quién fue el más influyente en el siglo XIX con respecto a lo que es la educación? El más influyente fue el educador suizo John Pestalozzi, cuyas ideas ejercieron influencia en la escuela en todo el continente. ¿Qué nos destaca John Pstlowski en la educación? Destaca la enorme importancia que implica en el niño educar su inteligencia, el papel de la madre en la formación de la persona, la personalidad y pensar y reflexionar. Había traído a Europa y sus colonias los derechos del hombre y del ciudadano, en los que todos los hombres son iguales. En este punto la educación empieza a ser más equitativa y pública. Al subir Napoleón al poder, consideró a la educación una pieza fundamental del Estado. Teniendo en cuenta esto, creó un sistema centralizado de educación pública, basándose en la disciplina y teniendo en cuenta las diversas guerras que necesitarían los futuros soldados, además de garantizar la prosperidad del país. Pero, ¿deben los niños vivir en función del Estado o el Estado debería existir para bien de los jóvenes? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Para Pestalozzi, el objetivo fue incluir nuevos aportes a la educación infantil, respetando el desarrollo del niño para lograr una educación integral donde uno de los factores importantes es el juego, ya que mediante la exploración y la observación el niño aprende de una forma significativa. Para este método, el estudiante es la piedra angular de la escuela y reemplazando la estructura en la que el maestro y los libros eran los protagonistas, haciendo énfasis en el desarrollo del corazón, mente y habilidades motrices del estudiante. ¡Qué agradable sujeto! Después, la revolución industrial y el nacimiento de las fábricas trajo serias modificaciones al sistema educativo. Las madres pasaban menos tiempo en el hogar, pues los horarios laborales eran bastante extendidos. Esto trajo consigo el nacimiento de las guarderías. También se creó la escuela tradicional para el proletariado, enfocada al desarrollo de habilidades técnicas y productivas que se acoplaran al nuevo sistema industrial, implementando como principios el silencio y la sumisión. Un claro ejemplo de esto fue el socialista Robert Owen, quien proponía la culturización de la clase obrera, esto enfocado hacia la producción. Esta educación sería mixta, obligatoria, gratuita por parte del Estado y laica. Estoy feliz y enojado. La implementación de una educación laica fue un duro golpe para la Iglesia Católica, puesto que venía en una baja de fieles desde el luteranismo, la Ilustración y la Revolución Francesa. La educación deja de estar a cargo del clero y a través de una separación progresiva que culmina con el concilio decretado por el Papa León XIII, finalmente se da la libertad de enseñanza y de culto.
En este punto, los seglares asumen un papel importante enfocando la educación en ámbitos como la ciencia, la filosofía, el arte y la tecnología. Sin embargo, seguían existiendo las escuelas y universidades privadas ligadas íntimamente a la Iglesia. ¡Qué mal! ¡Qué mal! Al llegar al marxismo y el socialismo, se evidenció el progreso educativo, presentando la abolición del trabajo infantil antes de los 9 años y después de esta edad adaptando la dificultad de las tareas. Asimismo, se aspiraba al modelo de una sociedad obrera culta y el aumento de la riqueza intelectual social. A partir de aquí, se inicia la especialización de diversas ciencias, la educación física y la instrucción al trabajo, también aprendiendo valores, actitudes y hábitos sociales. ¡Qué profundo! No tengo la menor idea de qué pasa. A finales del siglo XIX nace el fenómeno pedagógico conocido como la Escuela Nueva, creando una estructura educativa innovadora que también contenía teorías anteriormente planteadas. Presenta un modelo educativo público y mixto, mucho más enfocado en la modernización social y la psicología del niño. Esta nueva estructura estaba en contra de toda competencia y castigo hacia el estudiante por parte del autoritarismo docente, evadiendo las formas de memorización y formalismo con el fin de no incitar el pensamiento obrero y servil. Eso es todo, amigos. Cuando aprendes y descubres cosas que antes no sabías, ¿verdad que es divertido? Por eso, me pasé la vida estudiando qué es lo que había que hacer para que los niños aprendieran con ganas, sobre todo aquellos que tenían más dificultades. Me llamo María Montessori. Esta es mi historia. Nací en 1870 en Italia. Mi mejor maestro fue mi tío, un importante geólogo. Solíamos dar paseos juntos en los que respondía a todas mis preguntas. Tío, ¿esto qué es? Es una flor de las nieves. ¿Puedo cogerla? Mejor que no. Es una especie muy difícil de encontrar, así que si la dejamos en la montaña, todo el mundo podrá disfrutarla. Cuando me hice mayor, decidí que estudiaría medicina. Si quieres estudiar medicina, no dudes en hacerlo. Gracias, mamá. ¿Crees que lo haré bien? Si es lo que te gusta, seguro que sí. Los primeros años en la universidad no fueron nada fáciles. Ni compañeros ni profesores estaban acostumbrados a ver chicas en el aula y me miraban como si fuera un extraterrestre. En 1896 me convertí en la primera mujer que logró licenciarse en medicina en Italia. Con el título de médico en el bolsillo, empecé a trabajar en un manicomio. Recuerdo que un día vi unos cuantos niños jugando con unas migas de pan. No les hagas caso, doctora. ¿Están locos? Claro que no. El problema es que aquí no tienen nada con qué divertirse. Por eso se han inventado un juego con las migas. Se me removía el estómago al ver a los pobres niños sin ni siquiera poder ir a la escuela. Así que me propuse crear una especialmente pensada para ellos, en la que pudiesen divertirse y, sobre todo, aprender. Logré prepararles para los exámenes y todos aprobaron. En 1907 me propusieron abrir una escuela en uno de los barrios más pobres de Roma. Surgió así la primera Casa dei Bambini, que significa Casa de los Niños, y con ella surgió también lo que se conoció como Método Montessori, que en poco tiempo se hizo famoso en todo el mundo. Lo primero que hice fue tirar todos los viejos muebles y sustituirlos por otros hechos a la medida de los niños. Arreglé también un pequeño jardín para que estuvieran en contacto con la naturaleza y pudieran experimentar. Todos los juegos y actividades debían servir para que los niños aprendieran. Un día decidieron mandar un inspector a mi escuela y los niños quisieron prepararle unas galletas de bienvenida. La clase se llenó de moldes, harina, huevos. Con el entusiasmo, a uno de los niños se le escapó un huevo, que estuvo a punto de romperse en la cara del inspector. El hombre se puso hecho una furia. Por suerte, una de las niñas se acercó al inspector con una bandeja llena de galletas. Cada una de ellas tenía la forma de una letra del alfabeto.
¡Qué bonitas! ¿Habéis utilizado moldes? Tenemos 5 años, ya sabemos leer y escribir. En pocos años, las casas de los niños se hicieron famosas en todo el mundo y empezaron a abrirse escuelas como la mía en los 5 continentes. Con ellas viajaban mis ideas sobre cómo enseñar y hacer que los niños aprendan. En 1946 me fui a vivir a Noordwijk, una ciudad de Holanda. Para entonces era ya una anciana de 76 años, pero no por eso había perdido las ganas de viajar y mejorar la educación de todos los niños del mundo. Me llamo María Montessori y esta fue mi historia. Desde muy joven entendí que lo mejor para que un niño aprenda es dedicarle atención y dejarle experimentar. Tras muchos esfuerzos, creé un método de enseñanza para hacer de las escuelas un lugar pensado para los niños. Porque no hay nada más importante para construir un futuro mejor. Los niños. Johann Heinrich Pestalozzi fue un pedagogo suizo. Nació en Zúrich el 12 de enero del año 1746 y murió el día 17 de febrero de 1827. Sus padres fueron el médico Juan Bautista y doña Susana Hotze. Fue huérfano y creció al lado de su madre. En el colegio recibió la influencia de una gran personalidad espiritual. Fue puesto en contacto con las necesidades económicas y sociales del pueblo, destacado precursor de los nuevos lineamientos de la escuela. Se desarrolló en diversos ámbitos como escritor, pedagogo y político. Estudió teología y jurisprudencia, a la que consideraba como el medio ideal para ayudar a los más necesitados, pero no concluyó estos estudios. Pestalozzi comprendió que debía abandonar toda esperanza de hacer una carrera pública, ni pastor ni jurista. Solo le quedaba convertirse en lo que harían de él su pasión por la justicia y su bondad. Estudió en Zúrich en 1775, pero Pestalozzi no terminó ninguna profesión académica a pesar de poseer una sólida formación cultural. En 1774, Pestalozzi decidió montar un taller de hilado de algodón en el que empleó a niños pobres para que pudiesen tener la oportunidad de aprender un oficio y recibir instrucción a cambio de una contribución. Fue pedagogo suizo y reformador de la pedagogía tradicional, que dirigió su labor hacia la educación popular. Su propuesta teórica defendía la individualidad del niño y la necesidad de que los maestros fueran preparados para lograr un desarrollo integral del alumno, más que para impartirles conocimientos. Incluyó la educación manual y la educación física como medio de fortaleza y resistencia corporal. Su propuesta pedagógica tuvo como objetivo incluir nuevos aportes a la educación infantil, respetando el desarrollo del niño para lograr una educación integral donde uno de los factores importantes es el juego, ya que mediante la exploración y la observación el niño aprende de una forma significativa. Características de la escuela. Poner en práctica el método de enseñar a unos por medio de otros debido al gran número de niños. La enseñanza de ambos sexos, es decir, coeducación. Importancia de la educación creativa y productiva. Enseñanza de moral y religión que se debe iniciar en la familia. Considerar que las relaciones afectivas entre madre e hijo condicionan a este paulatinamente a desarrollar sentimientos de bondad y amor. Educación social, la cual debe comenzarse en la familia y continuarse en la escuela. La práctica de la escuela-trabajo, combinando la enseñanza de la lectura, escritura, cálculo, dibujo, moral y religión con las actividades agrícolas. Características del maestro. Debe ser preparado para lograr un desarrollo integral del niño, educar a los niños para la comunidad. Debe estar al servicio de las necesidades del alumno. El papel de la madre es fundamental en la tarea educativa del niño. Todo lo enseñado lo debe contextualizar. Debe integrar los 3 elementos principales de su método, los cuales son cabeza, corazón y mano. El objetivo del educador es cuidar que las influencias externas no distraigan la marcha natural del desarrollo. Características del alumno. Es considerado como individuo, aprende trabajando en una escuela activa, es creador y espontáneo, es capaz de representar el mundo en el que se encuentra, es activo en su enseñanza, se contemplan sus intereses,
Su fin es desarrollar una libertad autónoma. Como puntos pertinentes, tenemos que tenía como finalidad conseguir que el hombre llegue al desarrollo de las capacidades humanas por medio de una humanización a través de una triple actividad que se basaba en el espíritu: vida intelectual, corazón, vida moral, mano, vida práctica, y explicaba que la educación sigue en el desarrollo de la humanidad. Sustentaba que el camino debe seguir la educación que tiene que ser instintivo, se encarga la familia, educación familiar; ser social, se encarga el Estado, educación escolar; y ser moral, se encarga de la humanidad, es decir, educación moral y social. Le daba un gran valor a la educación religiosa, siempre que ésta no tuviera un carácter dogmático ni confesión. Buenas tardes, compañeros, mi nombre es Marta Laura González y yo voy a exponer la pregunta de la página 12, 13 y 14, la cual dice así: ¿qué movimiento pedagógico influyó en el inicio de la educación en México? Como respuesta tenemos aquí que el liberalismo fue uno de los movimientos más relevantes que influyeron, ya que consideraba que la educación debía ser un derecho universal, la cual debería de ser laica, debido a las características en las que se encontraba el país en ese momento. Hola, vamos a dar inicio a responder una de las preguntas de la exposición del equipo 1. Explica la primera ley que decretó la enseñanza obligatoria. La enseñanza obligatoria tuvo lugar en 1888 y fue iniciada por Justo Sierra. Comprendía 4 años de instrucción elemental. El calendario escolar era de 10 meses al año, con 5 días a la semana y 6 horas diarias. Era obligatoria para la población de 6 a 12 años, excepto para quienes vivieran a más de 1 kilómetro de la escuela oficial o que estuvieran enfermos. Y en los lugares donde no se establecieran las escuelas debido al reducido número de habitantes y que estos tampoco pudieran acudir a las de los poblados cercanos a causa de las distancias, se nombrarían los maestros ambulantes de educación primaria, y la única función de ellos sería recorrer los lugares donde no hubiera escuelas para dar enseñanza que la ley fija. Gracias. ¿Para qué utilizaban la Carta Magna los maestros en los inicios de la educación en México? Esta era utilizada como libro de texto para enseñar a leer y a escribir. ¿Cómo era la educación en México en el siglo XIX? Había una gran diversidad de escuelas, contaban con un profesor laico designado por la autoridad regional y eran costeados por las cajas de la comunidad. Se enseñaba a leer y a escribir y una doctrina cristiana, y en algunas ocasiones aritmética y música.